creció en una familia muy humilde. Cuando él cumplió cierta edad, se cambió a la universidad, siguió estudiando y empezó a culturizarse acerca de la palabra de Dios. Era como libro de texto para él, la palabra de Dios. Y él entendió que lo que la iglesia decía no estaba muy de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Y cuando nosotros estamos rebeldes, o sea, así dicen muchos, a lo que dice el hombre, a lo que dice cierta creencia o cierta iglesia, eso Dios no lo ve como rebeldía, Dios lo ve como nobleza. Dice que aquellos eran más nobles porque buscaban que las cosas que se les decía eran de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces eso es nobleza para Dios. Llegó un momento en que los apóstoles tuvieron que decirle a la autoridad competente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no te vamos a obedecer a ti, vamos a hacer lo que Dios nos mandó. Y siempre, siempre que en un púlpito te prediquen, en cualquier parte te digan cosas que dice la Biblia que así es, tú chécalo en la palabra de Dios. Este joven creció y siendo un teólogo el 31 de octubre de 1517, ya había formado toda una teología en contra de lo que la iglesia decía de vender indulgencias. De acuerdo a la palabra de Dios, la fe era la que salvaba y era por gracia, no era porque buenas obras que hicieras. Y entonces en la catedral de aquella ciudad grande donde estudiaba, que se llamaba Wittenberg, ahí puso las 95 enunciados o las 95 tesis, donde él estaba invitando a mucha gente a que se levantara en contra de lo que normalmente se hacía, en contra de ritos que no tenían de acuerdo, que no eran de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. La salvación por la fe y no por indulgencias. No se puede comprar la salvación con dinero. Y todo eso llevaron a una inquietud tal que los mismos reyes empezaron a darse cuenta y a tratar de traducir la palabra de Dios. La Biblia nada más era leída por cierta gente privilegiada, y esa gente la leía al pueblo en latín, de manera que el pueblo, pues imagínate, en Alemania o en Estados Unidos, en España, en todas esas partes, pues no entendían lo que se decía en el púlpito de las iglesias. Y entonces fue el rey Santiago, King James en inglés, que mandó a traducir la Biblia, y de ahí nos vienen también otros sacerdotes, que era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tradujeron lo que usamos en la Biblia en español como la Reina Valera. Todo esto trajo un movimiento de reforma que empezó a diseminarse por toda Europa. Al mismo tiempo, por allá por 1400, ustedes saben los de la historia, que Colón ya había conectado América con Europa. O sea que Dios estaba preparando todas las cosas años antes de 1776. A lo que voy es cómo se formó y por qué. ¿Por qué la independencia escondida no empezó en 1776 ni el 4 de julio, sino que desde antes el mensaje de los reformadores ya urgía una independencia de ciertos estatutos que se llevaban en aquella época, y fue el mensaje de los reformadores que encapsularon en 5 solas, así le llamaron, solas. ¿Por qué solas? Porque solo la escritura era la que debía decir cómo se hacían las cosas, no ciertas religiones. Solo Cristo es el que salva. Solo por la fe se puede uno salvar, y solo a Dios sea la gloria. Entonces de ahí la otra es solo por gracia es salvo. Entonces son las 5 solas que se convirtieron en el punto de referencia del movimiento que afectó a varios reformadores que hubieron, desde Martín Lutero hasta Juan Calvino, pasando por todos los países de esa época, que era de Alemania, Francia e Inglaterra. De ahí todos esos que eran los sajones se empezaron a juntar y empezaron a tener la idea de poder profesar su fe en alguna parte del mundo. Se cambiaron muchos de Inglaterra hacia lo que es los Países Bajos, cerca de Holanda, y en Alemania. De hecho, ahí todavía hay una iglesia de los puritanos que se da el culto en inglés, ¿verdad? Entonces usted puede ir a Alemania, si no entiende nada, está bien, a lo mejor entiende inglés y se va a la iglesia, si le toca un domingo por allá.
Pero lo que quiero decir, ya había una inquietud y estaban tratando de buscar un lugar. Y Dios estaba haciendo algo en ese aspecto, en todas partes, en varios países, especialmente con los güeritos, los sajones, los ingleses, Escocia, lo que es la Gran Bretaña, Alemania y Francia, empezaron a inquietarse mucho. De repente hubo un rey que se llamaba Enrique VIII, que quería tener un heredero, pero el problema es que su esposa ya le había dado una mujer, una niña, y ya no podía tener niñas, y entonces él se quería divorciar de su esposa, como el Papa de la Iglesia Católica no lo dejó. Entonces dijo, pues yo voy a hacer mi iglesia, y empezó la iglesia anglicana, algo que pues claro que no está bien. Ya después este rey tuvo otras 5 esposas más, porque ninguna le daba varones. Yo creo que todo eso es un trato de Dios con él, no sé. Sin embargo, Dios usa las cosas aún malas para bien de los que le amamos, ¿no? Había entre todos ellos gente que, bueno, esto sirvió para que la Gran Bretaña se independizara del Papa y hizo su Papa, lo cual yo no digo que está bien, pero pues imagínate, ya no, como que se veía mal divorciarse otra vez de la esposa y bueno, ya empezó a matarlas mejor. Entonces así era Enrique VIII de tremendo, ¿no? Y por eso digo que no estoy nada de acuerdo con eso, pero pues al final la misma gente que ya estaba leyendo la Biblia, que ya tenía su traducción, empezaron a ver que las cosas no estaban bien tampoco en Inglaterra y dijeron, vámonos a la a la nueva tierra, al nuevo mundo, que así le llamaban América, y de ahí empezó una colonización de personas que habían abierto sus ojos espirituales buscando una independencia espiritual. ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la libertad escondida dentro de la libertad que se consigue con las armas, pero que no se consigue la espiritual? Entonces ellos empezaron a llegar al norte de América. Tenían la idea de llegar a la colonia más al norte, que es Virginia. Ya estaban llegando muchos colonos, ya estamos hablando del Mayflower en el 1620, y para esa época ellos querían llegar a Virginia y sujetarse a las leyes de la colonia, que también estaban al mismo tiempo sujetas al rey de Gran Bretaña. Pero lo que pasa es que Dios tenía otros planes. Entonces el Mayflower tuvo mucha dificultad para atracar en el puerto de Virginia y se fueron al puerto de Massachusetts, en Plymouth, que era una tierra que no estaba colonizada. Y ahí se inició algo muy curioso entre la tripulación y los hombres, ¿verdad? Eran más de 100 gentes en el barco Mayflower. Eso es más de Thanksgiving, ¿verdad? Pero no crea que lo estoy revolviendo. Lo que pasa es que se hizo un acuerdo en el Mayflower antes de desembarcar, porque muchos decían, aproximadamente la mitad de la gente que iba en el barco, decía, yo no tengo por qué sujetarme a esto. Había un grupo muy raro, pero el grupo raro veía raros a los otros también. Quiere decir que había unos que eran gente normal, gente que trabajaba, gente que venía, sabía de varias cosas, expertos en caza y expertos en supervivencia y todo, pero había también un grupo como de 40 y tantos puritanos que ellos lo único que querían era profesar su fe, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que nadie les dijera cómo hacer las cosas sino la Biblia. Y entonces ellos empezaron a decirles a los otros, si nosotros nos separamos, nos vamos a morir. Y los otros decían, no, es que nosotros no somos rebeldes ni somos raros como ustedes, nosotros somos leales al rey de Gran Bretaña. Y entonces ellos hicieron un acuerdo que se llama el Compact Flower, del Mayflower, el Mayflower Compact, que es un acuerdo donde decía que ellos iban a estar de acuerdo y honrar al rey de Gran Bretaña, como dice la palabra de Dios, que debemos de honrar las autoridades, pero que iban a vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Y hicieron un acuerdo para gobernarse entre ellos, escoger sus propios líderes, y de ahí se inició en ese acuerdo compacto de 200 palabras aproximadamente, cuenta la historia, de que ahí ellos ya tenían una especie de machote para la Constitución. Y eso es llamados la Constitución antes de la Constitución, y la independencia real era porque querían estar de acuerdo con Dios, querían buscar a Dios,
querían vivir de acuerdo a lo que los puritanos y los calvinistas, que eran los después, los bautistas, que han sido una bendición en doctrina para todos nosotros, porque de ahí nosotros también tomamos la doctrina. Y bueno, ellos eran de extrema religiosidad, pero con un corazón decidido a agradar a Dios. Entre ellos, estos 112 colonos famosos desembarcaron en 1620 en el Mayflower, en el puerto de Massachusetts, y empezaron a dispersarse en todas las 13 colonias que después formaron lo que es Estados Unidos. Y bueno, la independencia real, y Dios no permitió que llegaran a Virginia porque Él quería que se hiciera algo donde se gobernara de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y todos estos ni siquiera se imaginaron todo lo que iba la huella que iba a causar en el futuro. Tanto que de ahí iba a tomar los padres de la nación que hoy celebramos, que hoy celebra 248 años de libertad, del nacimiento de Estados Unidos, y esta nación ha sido bendecida por los fundamentos que ha tenido de acuerdo a la palabra de Dios. Las creencias nuestras son las creencias de aquellos primeros colonizadores, donde ellos sabían que iban buscando a Dios y que buscando a Dios iban a tener todo lo que tenían. Hoy es nuestra prédica. Nosotros sabemos que Estados Unidos ha sido bendecida porque sigue la palabra de Dios. Y Estados Unidos todavía, no importa si hay un demócrata o un republicano en la silla, todavía apoyamos y ayudamos a Israel. Y dice la palabra de Dios que el que apoya a Israel será bendecido. Y eso es lo que nos trae bendición, eso es lo que nos trae agradecimiento. No importa si me estás viendo por las redes y si naciste tal vez en México, en Venezuela, en donde quiera que hayas nacido, dale gracias a Dios por la tierra donde estás. Dice la palabra de Dios en Jeremías 19 que si nosotros somos transportados o estamos en una ciudad, que oremos por esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad tendremos nosotros paz. Y en la prosperidad de esa ciudad nosotros tenemos prosperidad. Por eso es que cada quien tenemos que amar el lugar donde estamos. La tierra, dice la palabra de Dios, y su plenitud son de Dios. De Jehová la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero hoy damos gracias a Dios por esta tierra que nos ha bendecido, que ha sido bendecida por Dios y nos ha bendecido. Y pues yo no entiendo a gente que vive aquí y que siempre está hablando mal de Estados Unidos. Yo digo, pues ¿por qué no te vas? ¿Verdad? Tan sencillo. Hay que bendecir la tierra donde estamos, sin dejar de orar por la tierra de donde venimos. Y bueno, ellos querían librarse de la corona de Gran Bretaña, pero querían profesar su fe. Esa era la razón. Esa era la verdadera libertad que se necesitaba. Eso es lo que se empezó a mover desde mucho tiempo antes, porque siempre cuando Dios quiere hacer algo empieza a mover las cosas desde antes. Y no era precisamente que se consiguiera con las armas, pero aquella libertad, la verdadera, que se encuentra solo al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, fue lo que promovió después, 200 y tantos años después, a John Adams, y se acordaron de ese documento, se lo dieron a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson empezó a redactar y firmaron el Acta de Independencia, que decía, entre otras cosas, lo que sigue. Ahí hay una imagen de Thomas Jefferson, y bueno, no sé si la tenemos en pantalla, pero lo que decía más o menos, dice, era: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, o sea, derechos que vienen con la persona, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, ellos empezaron a formar esa nación con una idea muy bonita, una idea de que Dios estuviera en todo esto de la nación. Y esa idea la tomaron de aquellos puritanos que casi 100 años antes, en el 1620, 150 años antes, habían desembarcado allá en el puerto de Massachusetts. Entonces, como punto número 1, ¿qué es la libertad? La libertad verdadera solamente está en Cristo. Nosotros tenemos como cristianos que celebrar en la tierra donde estamos,
y si quieren de aquí nos vamos a ver a dónde, como no dejo de ser regio, bueno, pues vamos a ver los cohetes que alguien más compró. Entonces qué bonito que poder ir a algún lugar donde alguien está tirando cohetes y ahí vemos y celebramos con ellos. Hace años nos tocó estar allá por el obelisco en Washington, a mi esposa y a mí fue una bendición poder dar gracias a Dios por esta tierra. La verdad está escondida en el juramento a la bandera, donde dice que tenemos que ser una nación bajo Dios. Por favor, no me haga decir el Pledge of Allegiance en inglés. Y hoy para nosotros debe ser esa nación, ¿no? Ahí hay otra imagen que ejemplifica muy bien lo que estaba en el corazón de ellos, que esta tierra estuviera bajo Dios. Todavía nuestro dólar, gracias a Dios no han podido quitarlo, dice, en Dios confiamos, ¿no? Y esa libertad es una verdad que más que con la libertad de creencias, en verdad, ¿qué significa? ¿Qué es la verdad? Una nación sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque una nación sujeta a Dios, una nación bajo Dios, es que tiene una cobertura de Dios. Y Dios, a lo que puso para conectarnos con Él, es al Señor Jesucristo. Entonces, la verdadera libertad es el Señor Jesucristo. De hecho, tanto cristianos como no cristianos en el mundo secular se habla de esa oración que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú no te apures, la verdad te hará libre. Bueno, si tu verdad es que te robaste o mataste a alguien, no te hará libre. Esa verdad te va a encerrar, porque hay una justicia, ¿verdad? Pero lo que dice Juan 8:32, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se tiene que entender de acuerdo a la palabra de Dios. Juan 8:32 habla de Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre por medio de comprar indulgencias, por medio de portarse bien. Te puedes portar bien, ser un ángel, hacer cosas preciosas. Igual te vas al infierno. ¿Por qué? Porque la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida y nadie puede ir al Padre sino por Él. Ahí mismo Jesucristo, cuando estaba hablando de la verdad os hará libres, en Juan 8, volvemos a Juan 8, en el 8:36 explica Jesucristo a los sacerdotes religiosos, porque eran los que deberían de entender eso y no entendían. Los que estaban esperando al Mesías y no sabían que era Jesucristo y lo tenían enfrente. El problema siempre ha sido lo mismo. Ellos estaban esperando un rey que los liberte y Jesucristo los iba a libertar. Pero no de la libertad que ellos pensaban de la bota de Roma, de tener a Roma esclavizándolos. No, eso no es lo importante. Para Dios lo importante es lo espiritual. Me decía Dara hace ratito, ¿por qué tenemos una iglesia tan chiquita? Creo que había visto un programa donde había una iglesia muy grande. ¿Por qué tenemos una iglesia chiquita? Y yo le dije, porque nosotros tenemos un corazón muy grande para Dios. Y bueno, ya oremos como quiera, que Dios nos dé la iglesia que Él quiera para que quepan todos los que Él quiera. Pero lo importante no es lo físico. Todos esperaban que Jesucristo viniera en un caballo blanco con una espada a gobernar y a libertar. Y Jesucristo vino humilde y manso. ¿Por qué? Porque se necesitaba salvar a la gente, libertarla del pecado, que era lo más importante. Lo más importante no es dónde vas a vivir toda tu vida en estos años en la tierra, sino toda tu eternidad, que son miles de millones, que no se compara. Es indescriptible y no podemos entender lo que es la eternidad, pero es mucho más que esta vida. Y Jesucristo venía primero a arreglar eso. De hecho, le dijo a sus discípulos, no les toca a ustedes cuando Dios va a arreglar el asunto político de Israel, pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Austin y en Texas y en Oklahoma y hasta lo último de la tierra. Bueno, te estoy traduciendo a tu estado actual donde vivimos lo que dijo Jesús. Me seréis testigos donde estés y en la región donde estés y en la región alrededor y en el norte y en el sur y ya después te vas a lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque es tan importante entender la libertad espiritual antes de la libertad física que Jesucristo dijo en Juan 8:36, si el Hijo te liberta,
entonces seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad escondida que Dios, desde que fundó esta nación, porque fue la voluntad de Dios expresa todo lo que pasó antes, quería que desde aquí fuéramos bendición para otros. Y realmente de aquí han salido, en la historia de la iglesia sabemos que de aquí han salido todos los misioneros, o la mayoría de los misioneros para Centroamérica, para muchas partes del mundo. Pero bueno, ellos se creían libres por su verdad, pero la verdad que liberta es que Cristo salva, solamente Cristo salva. Y siempre ha sido esa la respuesta de Dios a nuestra libertad perdida. Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los israelitas recibían la palabra de que Jesucristo era el Cordero de Dios, inmediatamente se transportaba su mente a septiembre. Y no estoy hablando del 15 de septiembre, sino al tiempo cuando se celebraba el año nuevo de Israel. Pero cuando hablaban del Cordero, no del Rosh Hashanah, sino el Cordero de la Pascua, entonces era la otra independencia, la independencia del pecado, que esa es en abril o en marzo, depende de cómo caiga la Semana Santa, pero esa es la independencia que el pueblo de Israel tenía en su mente cuando le decían, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la independencia que tenían que entender. Dios quita el pecado del mundo a través de Jesucristo y nos da la libertad que se esperaba, que se necesitaba, que era la libertad del pecado. De sí mismo Jesús leyó cuando una vez le dieron la Biblia o la Torá, o el libro más bien de los escritos de Isaías, los profetas, en Lucas 4:17, y leyó, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas, evangelio, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo estaba revelándose como el libertador, el único que puede libertar del pecado. Y sin aceptarlo como Señor, nadie puede ser libre. Por eso tenemos, no importa cuál sea tu religión, no importa lo que pienses, no importa cuál sea tu creencia. Yo no te estoy diciendo cámbiate de religión. Tú tienes que aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y aceptarlo en tu corazón para que puedas ser verdaderamente libre. Solamente Cristo liberta y celebra la libertad de esta nación con gozo. Pero acuérdate que tenemos que no perder la esencia de aquellos que sufrieron, que vinieron, que perdieron vidas y familiares y todo para fundar esta nación. John Adams, Jefferson, Franklin, Hancock, todos ellos, 56 en total, firmaron que querían una nación donde la cobertura fuera Dios. One nation under God. Esa es la libertad escondida. Esa es la libertad que se consiguió, no la de las armas. Una nación bajo Dios se logra solamente en Cristo. No estaban mal. Los que estaban mal son los que quieren sacar a Cristo para ser independiente. Ora para que estados como Luisiana y Texas puedan ser el que sigue y tengamos el decálogo en cada aula, en cada escuela, en cada lugar. O sea, los 10 mandamientos. Porque no hay libertad fuera de la libertad que Dios te da. Por eso hemos sido bendecidos y por eso en el dólar todavía es una moneda que está estable, aunque muchos digan que China, que Rusia, y está bien que digan lo que quieran, pero ellos no tienen a Dios como nosotros lo tenemos. Y le doy gracias porque eso, no me enorgullezco de esta nación, me enorgullezco del Dios de esta nación. Y oremos para que siga siendo ese Dios, para que seamos luz y para que seamos sal. ¿Qué es la luz? Es aquella que dice, Jesucristo es la verdadera libertad. ¿Qué es la sal? Es aquella que preserva, ¿verdad? Como cuando Dios le decía a Abraham, voy a destruir tal ciudad. Y Abraham le decía, pero si allá hay justos, ¿cómo la vas a destruir? Y Dios le decía, si allá hay justos, no la voy a destruir. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros estamos preservando las cosas con los principios bíblicos que tú tienes, que enseñas a tus hijos y que seguimos amando a Dios, tratando de agradarle, no por ser perfectos ni por decir que somos religiosos, sino por celebrar que Dios es nuestro libertador y que queremos vivir de acuerdo a Él, comprendiendo la luz de Dios para hacer luz, para seguir dando luz, evangelizando quiere decir eso mientras viene Jesús, el único que te puede dar real libertad. Punto número 2, Él nos dio libertad de la muerte. Somos libres de la muerte por Jesús, porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, y tú te lo sabes de memoria, ¿no? Juan 3:16, hasta en los juegos de fútbol se veían los carteles que decían eso, ¿no? Qué bueno que podamos ver como cuando jugaba Dallas Cowboys contra los acereros. Si tienes 2 vacunas, no te acuerdas de eso. Ya los de 3 vacunas sí saben de qué hablo. Y que en la tribuna se veía John 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que murió Jesús y esa es la esencia que no podemos perder. Dios nos libertó de la muerte, del pecado. ¿Para qué? Para darnos vida. Muerte es separación y el pecado nos separaba de Dios. Pero por Cristo es la única manera, no por ser buenos, no por hacer obras, pero por Cristo, teniendo a Cristo, yo tengo la manera de estar con Cristo, de estar otra vez con Dios, de unirme a Dios. Y es la esencia del Evangelio. Y tenemos que esparcir esa palabra, esa buena noticia. Somos libres del castigo, de todo lo malo. Es la mejor noticia que podemos decir. Y no solamente somos libres, sino podemos pasar toda la eternidad con Dios. Número 3, también nos hizo libres del pecado. Había que pagar la culpa. Y Cristo nos alejó del pecado. Dice que la palabra de Dios que Él agarra todos tus pecados que te avergüenzan, todo lo malo que haces y lo tira en el fondo del mar. It's not diving allowed. Para que no haya chismosos, no se puede ir a bucear ahí. Entonces nadie tiene por qué recordarte lo que el Señor ya te perdonó. Así es de que puedes hacer borrón y cuenta nueva, porque ahora somos de la familia de Dios. No somos de la familia de Dios por buenos, somos de la familia de Dios porque la sangre de Cristo ahora es la que me cubre y somos hermanos de la familia de Dios. Por eso Juan 8:34 dice, de cierto te digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que ya no soy esclavo, ahora soy hijo de Dios. Y como hijo yo tengo todo el derecho de estar en la casa de papá, porque soy hijo de Él. No te importe si eres bueno o malo, si eres chaparrito o alto, gordo o flaco, no importa. Tú eres hijo y tienes derecho de estar ahí. Mi cambio de liberación, porque un esclavo es el que no es libre, pero el Señor me hizo de esclavo, me convirtió en libre. Ya no soy esclavo del pecado. No tengo por qué hacer el pecado, no tengo por qué hacer lo que me dice el pecado. Hay gente que dice, es que no puedo dejar de pecar. Y ¿sabes qué? Todos cometemos pecados, todos la regamos, todos nos enojamos de repente. Pero no somos esclavos de eso. Así es de que levántate, pide perdón y sigue adelante. Tal vez la gente no te perdone, pero la buena noticia es que el único que vale la pena te perdona y te da otra oportunidad. Simplemente ya no somos esclavos de Él porque el Señor nos hizo libres. Y esa es otra cosa a celebrar. Tenemos que saber que soy libre de vanidad, soy libre del orgullo, soy libre de la avaricia, soy libre de la adicción, de la pornografía, de glotonería, egoísmo y cualquier otro pecado. Tú eres libre de elegir, ahora tú decides qué hacer. Que no te engañe el diablo con que tienes que estar sujeto a eso. 1 Corintios 6:12 dice que tengo derecho a hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Tengo derecho a hacer cualquier cosa, pero nada me va a dominar. Y si sirvo a Dios, es por amor, es porque decido. Así es de que sirve a Dios. Una de las mejores maneras de ya no de estar pecando es sirviendo a Dios. Decide servir a Dios, decide amar a Dios.
Qué triste que haya gente que siempre está criticando cosas y parece que es esclava de eso y no puede vivir feliz porque siembra crítica y la critican a ella, pues esa es la ley. Pero qué bonito cuando dejamos de criticar y empezamos a elogiar. Si no tienes nada que decir de alguien, di, pues qué bonitos ojos tiene. A lo mejor es medio tuerto, di, qué bonito ojo tiene. Siempre habrá manera de hablar bien de la gente. 1 Corintios 9:19 dice, porque aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más de ellos. ¿Qué es lo importante? Hablar de la gente, no hablar de la gente, ser vanidoso, ser orgulloso. No, lo importante es ganar gente para Cristo. Por eso estamos aquí. Dios nos hizo libres y tenemos que hacer las cosas libremente, no como esclavo, sino porque yo decido. Dice, soy libre de todos y me he hecho siervo de todos. ¿Por qué? Pues porque Jesús me dio ese ejemplo. Vino a servir para libertar. Hoy nosotros servimos a Dios, pero libertamos a la gente. O cuando menos el Señor los liberta y nosotros participamos en eso. Gálatas 5:1 dice que es para libertad que Cristo nos ha hecho libres. Así que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas a eso. Adán y Eva tuvieron que elegir, eligieron mal. Pero el Señor les dio esa oportunidad de creer en Cristo, en el Mesías que iba a venir y ser libres otra vez. Tenemos que volver al diseño de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, di como Cristo. Y que podamos decir como Jesús en Lucas 4:18. Me ha enviado, me ha ungido, me ha respaldado para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a libertar, proclamar libertad a los presos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. O sea, proclamamos el Evangelio en esta vida mientras podamos. Ya vámonos a ver los cohetes ajenos. Vamos a celebrar. Bueno, yo empecé a celebrar desde la tarde, ¿verdad? Ya algunos estaban trabajando, me encontré a un hermano bien jalador, sude y sude, y echándole ganas. Pero todos como estemos. Otro hermano me habló por teléfono. ¿Sí va a haber culto, pastor? Es 4 de julio. Le digo, pues, ¿tú crees que Dios sea digno de ser alabado en 4 de julio? Ah, bueno, ahorita nos vemos en el culto. Pues conclusión, hermanos, si queremos ser libres de verdad, sé un hombre o una mujer bajo Dios. Volvamos a lo que dice esta nación. Una nación bajo Dios, una iglesia bajo Dios, familias bajo Dios. Y que yo esté bajo la cobertura del Señor, bajo el servicio de Cristo, proclamando la libertad que está escondida en la libertad que tenemos ahora. Gracias a Dios por los Estados Unidos, que Dios los siga bendiciendo y así nos bendiga a nosotros y podamos bendecir a otros nosotros. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dice la palabra de Dios en el Salmo 97:10. Los que aman al Señor aborrecen el mal, porque Él guarda la vida de sus fieles y los libra de la mano de los impíos. Estamos hablando de libertad. La manera de ser libres es amar a Jehová, aborrecer el mal, y Dios guardará a cada uno de nosotros porque somos sus santos. Esta es la seguridad que tenemos, que Dios nos va a guardar si nosotros estamos con Él. Una nación bajo Dios, que Dios vuelva a Estados Unidos a sus principios. A cada uno de los que estamos aquí nos use para promover esa libertad preciosa que es la libertad verdadera, que se llama Cristo Jesús. Jesucristo es la verdadera libertad. Ora conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar en esta tierra tuya, Señor. Hoy bendecimos esta tierra y te damos gracias porque nos has hecho libres del pecado, de la muerte. Y ahora nosotros tenemos la ley de la gracia y la misericordia tuya, Señor, para vivir al máximo, dándote a ti la prioridad sobre todo. Ayúdanos, Señor, a que tú tengas el primer lugar en todo, Señor. A que la verdadera libertad que se encuentra en Cristo Jesús, porque Cristo, tú nos liberaste para siempre, que pueda ser proclamada por cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús tu palabra corra como río, Señor. Que pronto, Señor, llegue a tu oído, Señor, que sea cumplido. Y que a la trompeta, Señor,
puedas tú venir, Señor, por tu pueblo y podamos haber tenido una cosecha para ti, que sea compartido en los Estados Unidos y en todas las naciones de la tierra, que tú, Señor Jesucristo, eres nuestra libertad. Te damos gracias y te recordamos, Señor, y te damos gracias y recordamos, Señor, tu libertad en este día también, que es la libertad escondida. Gracias por esta nación, gracias porque nos has traído a participar en ella, y gracias, Señor, ayúdanos a hacer bendición a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Bueno.